el libro que se publicó aquí justamente en la Universidad de Antioquia en el año 2000 fue como el primer libro que escribí de ese proyecto que ya concluí, una trilogía sobre la pintura, que inició justamente con Van Gogh, luego pasó por Goya y culminó con el libro que se acaba de publicar también en Medellín, acerca de Munch. Y me ha interesado en la poesía mucho ese elemento del drama, el elemento dramático, el elemento de fuerzas antagónicas que luchan, ¿cierto? No solo a nivel de las palabras, sino una manifestación de un mundo que subyace en otro sentido de lectura. Y encontré en estos pintores como Van Gogh, como Munch, esos pintores que tienen, digamos, esa relación de mundo interior, donde permanente están luchando como con un demonio, con unas fuerzas contrarias, no solo en el plano de su vida, sino que esto también se lleva a su obra. Por lo tanto, en la soledad, en Van Gogh, ¿cierto?, la enfermedad, en Goya y en Munch, no los convirtieron en unos seres, digamos, negativos frente a la vida, sino que hicieron de ellos grandes artistas, y realizar grandes búsquedas y a catalizar en cierta forma también la condición humana. Entonces fueron pintores, digamos, que narraron también a la humanidad. Van Gogh en sus cuadros hay una permanente lucha entre la vida y la muerte, ¿cierto? Los cuadros que Goya pintó en la Quinta de Sordo allá en España, los autorretratos de Munch, hay un dramatismo, digamos, interior, ¿cierto?, que sobrepasa a veces los elementos con que trabaja el artista, con la palabra o el color, y son, digamos, pintores que yo quise asumir y meter en mi interioridad, y luego de que pasaran por mi interioridad, que salieran su propia voz. En ese sentido fue un trabajo también como catalizador de despersonalización. Siempre he tenido en cuenta que uno escribe con otro yo, no con el yo biográfico, sino con el otro yo. Siempre he pensado que en la escritura lo que hace el verdadero artista es un desplazamiento del objeto. Digamos, si yo escribo sobre esta mesa, yo no puedo hacer un retrato mimético de esa mesa, así me dijera con las palabras más bonitas, porque no estaría haciendo ningún trabajo artístico, no estaría transformando, ¿cierto?, ese elemento del mundo, lo estaría dejando simplemente así le pusieron los adjetivos más hermosos. Pero se trata como de hacer un desplazamiento de esa silla hacia unas posibilidades de sentido, de significado, despegarla del mundo sin hacerle perder su esencia y presentarla otra vez como un objeto nuevo, cargado de mundo, de sentido, lleno de imaginación, de posibles lecturas, y que sea capaz, digamos, de captar también el tiempo. Entonces mira que es un trabajo complejo, no solo a nivel de la creación, sino un trabajo también de disposición, con lo que trabaja el poeta, con el lenguaje, ¿no? Pues usted me habla del símbolo de la tinta, ¿cierto?, como una representación de la escritura, la captura como el hilo, ¿cierto?, a través del cual navego también. Realmente la poesía, es decir, el ser poeta, digo yo, esa fue como su intención inicial, el ser poeta es algo permanente. Pienso que el poema se está haciendo permanentemente, yo por lo menos estoy permanentemente conectado a la poesía, ¿cierto?, en los hechos de la vida. Y no es que por ese hecho yo me aparte del mundo, de la realidad, o no quiera sino escribir poesía, porque soy un hombre que siempre he estado, siempre he trabajado, siempre he hecho mis cosas cotidianas, mi familia, todo. Pero siempre la poesía he encontrado, digamos, un estado de felicidad,
una forma también de justificar mi existencia y una forma también de estar en el mundo, la poesía. Siempre la cuido, de que ni ella se pierda ni que ella me pierda, ¿cierto? Hay una hermandad permanente, casi que la siento como algo vivo en mí, le tengo un respeto infinito, ¿ves? Siempre dentro de mí pienso que es una forma muy romántica de decir que no es así, ¿no? Pero por decir algo tengo como un duende interior, ¿cierto? Que me cuida también de las palabras, que me las dice, y tengo también como un crítico, también que se aposenta, que tiene morada en mí, y es el que me ayuda a decir y a contener al duende, si quiere desbordarse. Entonces, de ahí también que pienso la poesía como la otredad, ¿cierto? Por eso esos estilos van cambiándose. Le decía ayer a Luis Arturo que cada libro es como darle turno a una voz, ¿cierto? Que quiere también escribir. Y me formé ese concepto a través justamente de Baudelaire, que dice que la gran poesía consiste en no tener corazón. Y de Rimbaud, que decía yo soy otro, ¿cierto? Cuando escribo yo soy otro, en el sentido de la otredad, no quiere decir un desplazamiento de ese ser biográfico que soy, esa cara, ¿cierto? Que usted dice, sino que realmente la poesía nos da esa posibilidad también de ser otros, de hablar con otros, de diálogo, como decía Henry. Entonces mira que no es solo la poesía, eso que me acontece a mí, sino que le acontece a todos, pero que yo lo digo y que muchos también lo dicen. Por eso la poesía es una forma de ser, de encontrarse en el mundo, de diálogo permanente, si es una cosa solitaria. Uno de los primeros premios, los más significativos que yo gané fue de la Universidad de Antioquia, ¿cierto? Creo que en ese tiempo ningún tolimense lo había ganado hasta entonces. Siempre en el Tolima, ¿cierto? Miramos hacia esta parte del país y encontramos que aquí tenemos un ejemplo, digamos que la mejor poesía se escribe por estos lados de Antioquia y por los lados de la costa, ¿no? Y realmente fue para mí un despertar, digamos, haber ganado ese premio, estar ahora aquí, volver a publicar aquí este libro en Medellín, tener muchos amigos acá en Medellín. Y para mí la poesía, como bien usted lo decía, me ha ayudado a muchas cosas, a vivir, ¿no? A vivir como un ser cotidiano. Digamos que tal vez si yo no escribiera estaría haciendo posiblemente otras cosas, seguramente estaría cargando bultos en Corabastos, un trabajo que hice también en Bogotá, ¿cierto? Estaría vendiendo licores en las tiendas, un trabajo que hice en Bogotá también. Estaría en una tienda de lichigo que hice eso también en Bogotá, ¿cierto? Pero la poesía me ha dado esa posibilidad como de estar también en otro lugar, ¿cierto? Y he sido muy responsable en ese sentido. En forma como un poco muy extraña, la poesía es la que me ubicaba en los trabajos que tengo, en todos los trabajos que tengo. Eso los he conseguido gracias a la poesía. Yo en Purificación me quedé sin trabajo y un juez que le gustaba la poesía dijo camine para Ibagué, y me quedé sin trabajo en Ibagué y me encontré con un magistrado y le gustaba mucho la poesía y el otro día me ubiqué en un juzgado. La cosa no me ocurrió así. Luego me salí del juzgado hace poco, yo trabajaba de citador allá y escribiente, entonces me salí de los juzgados y me fui para la universidad. ¿Ves? Perdía la posibilidad de ser profesor de planta y gané el premio Casa de las Américas. A los 15 años un concurso y estaba en lista de elegibles, cuadraron el perfil y otra vez. Entonces como que ha ayudado también a... Es una cosa muy extraña, sí. Es lo que es una tienda de lichigo. ¿Qué es una tienda de lichigo? Donde se vende zanahorias, papas, estas cosas. Verdulería. Verduras. Ajá. La pradera. Es fría la pradera en mi mano. En las mañanas la sombra la coarta. Es inestable.
dice sí, dice no. No tiene derecho al sol, pero se ilumina con la palabra solía. Pesa en mi mano su tierra llena de muertos, abandonada incluso por las palabras en plena resistencia. Perdió el monte de los descalzos. El frío se mudó violentamente de ella. Si acaso resplandece por olvido, la coraza de la palabra coraza, y la palabra ley es una cruz. A veces se oyen en sus orillas las canciones fantasmas de los humillados. Cuando la palabra péndulo pendula, es la pradera un reloj de tierra en mi mano. Si el tiempo me pide la hora, son todas las que pasaron. Esta pradera, salida de los linotipos, se llama Tilia. Ahora tiene más huesos que ligas. Perdió el habla y la bonilla. Tiene miedo de volver a ser tierra. El polvo la curruca. El pájaro mí quedó atrapado entre las prensas. Yo vi quemar en su centro a un niño de palo. Tenía un huevo de Dios en el bolsillo de cuando Dios caminaba entre las aves. De allí iba a nacer un pajarito de lo más apetecidos por sus vistosos colores y su garganta de cuerda de lira. Pero esta pradera también fue ocupada. También en mi mata, tiembla en mi mano. Se parece a Alejandría, pero no es Alejandría. A Comala, pero no es Comala. A Macondo, pero no es Macondo. Más bien se parece a Musgonia, donde llueve mierda todo el tiempo. La tierra de los míos y de los tuyos ya no florece en el centro de mi mano. Musgonia es una editorial del Líbano, Tolima, que publica unos libros doble fondo, que la dirige el escritor Carlos Ramírez Rivera, y tiene una novela inédita, yo sí la leí, donde Musgonia es un lugar donde llueve todo el tiempo, mierda, como dice aquí. Entonces uno también toma y se roba cosas de otros. Y también sirve para robar la escritura, es una originalidad. Sí, yo pienso que la originalidad como que ya eso se desbarató en estos tiempos, es muy difícil ser original, ¿no? Sí. He querido y he luchado por ser un poeta auténtico, un auténtico poeta. Muchas veces he cambiado de estilo intentando serlo, pero en la escalera me encuentro con otro poeta, a veces vivo, a veces muerto, que me obliga a que escriba como él. Así que moriré sin llegar a ser un auténtico poeta. Sálvenme con un verso azul y una canción profana, Rubén Darío. Ayúdame con un aire que llega sediento a ver el agua correr, Antonio Machado. Dame duro con un palo y duro también con unas sogas, César Vallejo. Yo qué culpa de no poder ascender a sus parnasos, si esas no fueron mis cimas. Así que no puedo dar la cara de frente a los críticos. Dicen que soy un ladrón de cementerios, que mis libros son las fosas comunes de los poetas sin huellas digitales. Ay de mí escribiendo sin escritura. No me ha gustado nunca leer a los crustáceos de Pablo Neruda, a la corbata mojada de vino de Robert Frost, pero sí a los establos de Manuel Bandeira, al estiércol de los ángeles alucinados de William Blake. Asisto a la humilde homilía de Miguel Hernández y luego voy y me acuesto en la cama carroñosa de Carlos Baudelaire. Soy dueño de tantas posadas ajenas que pernocto en una y amanezco en otra. Cuídense porque ando a toda hora con el cuenco vacío del poema para llenarlo de todo cuanto su confianza me ofrezca. No me ofende llenarlo con una hoja balsámica del sur de Aurelio Arturo, con la luz de la linterna perdida en el bosque de Jorge Taylor, con el pedaleo de la máquina de coser de Juan Manuel Roca. Si no fuera por ellos estaría por fuera de las antologías, completamente anquilosado en la penumbra de los poetas del peor estilo, el verdadero. Lo que estoy escribiendo ahora es justamente la anticipación de lo que en este preciso instante va a empezar a escribir mi contemporáneo Tomás Harris en Chile. Lucho y rezo para que en la muerte de José Emilio Pacheco esté escribiendo un magnífico poema que seguramente será de mi autoría. Sin darme cuenta, en este preciso instante acabo de escribir lo que va a escribir el poeta verdadero que sí se ha matado leyendo y releyendo y traduciendo a nuestra lengua Whitman o a Eliot. Finalmente son los que terminan deformándome. Este asunto es largo de contar,
Pare ahí, me grita la voz oculta del poeta al que le acabo de robar este poema. Sin embargo, nunca podría decirse que yo sé el desprestigio de mi generación. Soy egoísta.